Muy buenas tardes. Quisiera darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y muy especialmente a quienes nunca han estado en este auditorio. Somos un instituto que tiene 27 años de existencia, que tiene como objetivo principal la defensa de la libertad en todos los ámbitos de la vida, y tenemos mucho gusto en inaugurar hoy día este nuevo ciclo de conferencias que damos relativamente a menudo, llamada El Siglo Rojo, que comienza hoy día y que va a tener 2 sesiones más, el martes 10 de octubre, cuando estará aquí Joaquín Fermandois, quien hablará de la Revolución Rusa progresista y antimoderna. Y luego, el 15 de noviembre, Evgenia Feriakova nos va a hablar de la expansión de los ideales utópicos, la influencia soviética en Chile. Yo creo que al cumplirse los 100 años de los actos conmemorativos de la Revolución Rusa, es un buen momento para analizar uno de los fenómenos tal vez más importantes del siglo XX y que más amplias consecuencias ha traído consigo. Tenemos el honor de tener con nosotros a Mauricio Rojas, autor del libro Lenin y el totalitarismo, que les aseguro lee como una novela, no siéndolo, sino que siendo un libro de historia propiamente tal. Mauricio nació en Santiago, estudió en el Liceo de Aplicación y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Fue militante de la izquierda revolucionaria y se exilió en Suecia en 1974. Es doctor en Historia Económica y profesor asociado de la Universidad de Lund. Fue miembro del Parlamento de Suecia entre 2002 y 2008. Integra la Junta Directiva de la Fundación Internacional para la Libertad que dirige Mario Vargas Llosa y es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso aquí en Chile. Es autor de más de 20 libros publicados en 6 idiomas y entre sus libros más recientes en español se cuenta el muy famoso Diálogo de Conversos, que recientemente lanzó su segunda parte, escrito en conjunto con Roberto Ampuero, que tiene una trayectoria de converso también. Otro gran libro es Suecia, el otro modelo. Otro, Conversando con Sebastián Piñera, La libertad y sus enemigos. Como les decía, él es autor de Lenin y los totalitarismos, que es justamente el tema al que se debe el título de nuestra primera charla. Y hemos elegido la modalidad de una conversación conmigo y Mauricio Rojas, o al revés, Mauricio Rojas y conmigo, donde el protagonista principal y casi único, obviamente, es nuestro invitado Mauricio Rojas. Mauricio. Mauricio, la primera pregunta que me surge es ¿por qué eliges a Lenin? De alguna forma, uno al elegir un tema está revelando algo acerca de sus inquietudes más profundas. ¿Cómo te relacionas tú en lo personal con el personaje de Lenin? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Libertad y Desarrollo por acogerme una vez más. La verdad es que esto ya es una larga amistad, muy fructífera, por lo menos para mí ha sido. Este libro tiene una historia, me preguntaron a veces, ¿y cuánto te demoraste en escribirlo? Y yo le dije como 50 años al que me preguntó, porque esa es la verdad. Y yo me hice joven leyendo a Lenin. En mi casa, mi madre, que era marxista-leninista, socialista de aquellos tiempos, o sea, a la izquierda del Partido Comunista. Bueno, suena un poco extraño, pero así era. Teníamos las obras escogidas de Lenin, los 40 y no sé cuántos tomos en un papel muy delgadito, que fue imposible quemar después del golpe de Estado, eso ustedes se imaginarán, a pesar de muchos intentos heroicos de hacerlo, ¿no? Fue absolutamente imposible, son esas cosas que uno aprende entonces. Y
Bueno, los años 60, esta juventud que se radicaliza con la Revolución Cubana, y Lenin que surge junto a Marx. Che Guevara, Fidel Castro eran más bien los símbolos emocionales, pero ya a nivel intelectual, y especialmente si uno quería entender cómo se hacía la revolución, no había duda de que era Lenin aquel que había que leer. Y su libro clásico llamado El Quehacer, que él lo escribe bastante joven, y que es la Biblia de la organización del partido, el Partido Revolucionario, que es el gran aporte que hace Lenin al marxismo, que está constituido en torno al revolucionario profesional, que yo quería ser cuando tenía 15 o 16 años y que estuve bastante cerca de ser. Por lo menos mi intención era esa. Por tanto, leer a Lenin, ser un bolche, como decíamos en el MIR, era lo máximo que se podía decir. Ser un guevarista era algo un poco, era bonito, pero no era la cuestión importante, ser un bolche, o sea, una persona que se entregaba completamente a la revolución de una manera profesional, no sentimental, porque en el leninismo no hay nada de sentimentalidad como puede haber en tipo Che Guevara, digamos, sino que es una relación muy distinta. Lenin la encarna muy bien, un hombre con un solo sentimiento, podríamos decir, que es hacer la revolución, y todos los demás subordinados a ese sentimiento esencial, así que uno lo va a llamar sentimiento. Así que bueno, la relación fue muy larga y después cuando yo dejé el marxismo y empecé a caminar hacia el liberalismo, la reflexión sobre Lenin fue todo el tiempo muy importante. Y por eso que cuando ya se acercaba a los 100 años de la Revolución Rusa, pensé que había que escribir algo. La verdad es que este escrito se ha venido desarrollando también como escrito. Los primeros esbozos ya son de fines de los años 90, o sea, del siglo pasado, y se publicaron en sueco incluso algunas partes de esto. Pero después fueron ensayos que evolucionaron hacia un libro ya con la perspectiva de los 100 años de la Revolución Rusa, entendiendo que era un momento importante para hacer un balance de la revolución, o mal llamada revolución, podemos hablar de eso si fue una revolución o qué es lo que fue, y del personaje sin duda esencial que va a cambiar no solamente Rusia, sino que va a cambiar el mundo. Porque finalmente todo lo que ocurre a partir de la Revolución Rusa es inentendible sin Lenin, incluso sus oponentes más feroces, como puede ser el nazismo. Hay una clara inspiración en Mussolini o en Hitler, porque ellos todos ven una cosa que fue indudable. Ese hombre encontró la llave, el mecanismo, la técnica de la toma del poder de la revolución. Después uno puede hacer revoluciones para allá o para acá, pero la técnica está allí, la maquinaria está allí, por lo tanto, muchos aprendieron, incluso los islamistas clásicos. Si uno lee a Sayyid Qutb, el gran ideólogo del islamismo, totalmente influenciado por Lenin, habla en términos de vanguardia revolucionaria, o sea, usa toda la forma leninista de aproximarse, porque bueno, ahí hay una técnica que probó, tal como tú decías, y como es evidente, una eficacia extraordinaria. Piense que 60 años después de que Lenin toma el poder, una tercera parte de la humanidad estaba gobernada por partidos marxistas-leninistas. Todavía hay una gran parte de la humanidad gobernada por lo menos los que vienen de allí, porque el Partido Comunista Chino, etcétera, es difícil hoy día clasificarlo. Yo creo que no hay ninguna ideología política que haya tenido un éxito semejante en tan poco tiempo, por lo tanto, es indudable que este personaje encontró una maquinaria muy efectiva. Yo una vez leí un libro muy interesante que se llamaba El Dios que falló, que era una colección de ensayos de marxistas, entre los cuales estaba Gide y estaba Köstler, que explican por qué se hicieron marxistas, leninistas y por qué dejaron de serlo. Entonces yo creo que sería interesante que tú nos contaras por qué se te produce esa transformación. O sea, la adhesión me parece que es la conclusión lógica de tu entorno familiar, seguramente. Pero ¿qué pasa en Mauricio Rojas en Suecia que lo hace dejar esta adhesión política que tiene visos de religión y que por lo tanto es mucho más difícil de abandonar? No solamente visos, tiene todo de religión.
Es una religión atea, lo que es una especie de contradicción en los términos, pero y todo el proceso de adoptar este pensamiento y de la forma de creer. Esto no es política en sentido normal. Esto es creer en la redención del mundo, lo que es religión. Esto es creerse un Mesías, parte de un círculo elegido que en sus manos tiene la posibilidad de cambiar incluso la naturaleza del ser humano. Ustedes solamente pensando ya esas dos o tres cosas entienden que esto no tiene mucho que ver con la política en el sentido normal, sino que tiene que ver con algo, un impulso que tiene todo el carácter religioso. Bueno, eso es lo que uno asume. Además, Lucía, lo que uno asume o en lo que uno entra es una transformación personal, que es la más fascinante y la más peligrosa que uno puede vivir. Imagínate un cabro de 15, 16 años que se convence de que es un pequeño Mesías que puede cambiarlo todo, crear el paraíso en la tierra y transformar incluso la naturaleza humana. Lo que eso produce dentro de este personaje o de estos personajes, porque fuimos muchos, es un proceso de lo cual por supuesto trata este libro. ¿Sí? Este libro trata de los que hicieron justamente esto. Nosotros somos copiones, somos los que venimos mucho después, pero digamos originalmente ahí están los que entraron en esta mecánica. Es un engrandecimiento del yo extraordinario. ¿Qué es lo que te prepara para ser después una persona que ve a los seres humanos normales, a los que no se han elevado a la categoría de redentores, como pequeñas herramientas cuyas vidas no importan mucho? Porque aquí importan 1000 muertos, un pueblo que muera o no. Cuando está en juego, como decía Che Guevara, el destino de la humanidad y está en mi acción. Por lo tanto, tú asumes como persona una relación con el mundo, con los demás seres humanos, que es tremendamente peligrosa, porque ahí está el derecho a morir y a matar y a hacer todas estas cosas. Por lo tanto, cuando uno sale de esto, sale no solamente un conjunto de ideas, que sería lo más fácil. Uno deja amores, lealtades, solidaridades, lo que te dio todo, porque los grupos revolucionarios te dan todo. Y en ese libro que cita, escribe Ignacio Silone, un italiano, y él dice, el partido era casa, abrigo, lo era todo. Es un libro muy, muy interesante, El Dios que falló. Es eso. Tú dejas todo y dejas además o empiezas a rebajar ese tremendo yo endiosado, ese rol protagónico que te diste, y ir hacia el liberalismo e ir hacia a la conversión de este ser humano endiosado, cuando joven era un ser humano normal, digamos. Que entiende que el mundo es defectuoso, que el ser humano es defectuoso, que tenemos que crear soluciones políticas para lo que somos, con nuestra naturaleza humana. Yo creo que el gran soporte del liberalismo como idea, como forma de enfrentar la vida, es justamente el hecho de aceptar al ser humano como es y tratar incluso, que es lo más genial, de usar lo que podemos entender como defectos para que salgan cosas buenas. O sea, cuando Adam Smith dice lo que dice, digamos, está diciendo, mira, que el interés tuyo, propio, que podemos llamar egoísmo, aunque él no usa esa palabra, ¿cómo hacemos para que eso que va a estar siempre presente esté al servicio y no en una función destructiva? O sea, en vez de estar en la guerra, donde nos matamos para que yo promueva mi interés propio, ¿cómo creamos un mecanismo, la economía de mercado, donde yo, para beneficiarme, tengo que pensar en ti? O sea, tengo que ser altruista para ser egoísta. Es una forma muy, muy liberal. Smith jamás se propone sacar ese tipo de aspectos, como se proponen todas las ideologías mesiánicas, como el marxismo, el nazismo, las que ustedes quieran, que justamente su planteamiento esencial es la eliminación del mal. Ese es el gran proyecto. Un ser humano sin mal y una sociedad sin mal, por lo tanto, angelical, lo cual de ninguna manera es posible porque somos lo que somos y también los que toman esas ideologías seguirán siendo como son y llegarán a donde llegarán. Por lo tanto, ahí hay un... Pero el camino es más o menos eso. Sería muy largo entrar a detallarlo. Para eso yo creo que hay que leer Diálogo de Conversión. Ahí está más. Vamos a hacer otra sesión. A mí hay una pregunta que me intriga porque no puedo encontrarle respuesta, y es ¿por qué
¿A qué se debe que el comunismo de alguna forma sigue gozando de una legitimidad moral de la cual carece totalmente, por ejemplo, el nazismo, en circunstancias que no hay diferencias morales sustantivas en los crímenes de uno u otro, y de hecho, cuantitativamente, los muertos en virtud del comunismo son muchísimos más que los productos del nazismo. ¿A qué se debe esa? Nadie decente, entre comillas, se atrevería a decir soy nazi. Pero hay personas que yo respeto mucho y que se atreven a decir yo soy comunista. Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial entre la utopía nazi, que es una utopía para algunos y excluyente de muchos otros, y la utopía comunista, que se supone puede incluirlos a todos, bueno, después de haber destruido a la burguesía, etc. Hay muchos muertos en el camino, pero finalmente todo ser humano puede acceder al estado angelical del hombre nuevo, lo que sea. Por eso, la visión que hay sobre el comunismo es que, después de todo, fue por una buena causa. Era lindo el proyecto. Claro, era irrealizable, en fin, pasaron muchas cosas, las circunstancias, pero era, digamos, por algo que cualquier ser humano puede respetar. Porque ¿quién no querría tener un cielo en la tierra? Más aún, una de las fuerzas de estas ideologías como el marxismo es que hacen eco en lo que es una estructura básica de la cultura cristiana. Después de todo, la idea del cielo, del paraíso, la tenemos es parte de nuestro hábitat cultural. Y si yo les pregunto a ustedes, cierren los ojos e imagínense el cielo. Claro, ustedes van a ver una luz, algo. Es difícil imaginarse aquello. Y yo les pregunto, ¿hay propiedad privada en el cielo? ¿Hay lo tuyo y lo mío? ¿Hay mal en el cielo? No, es eso. Entonces yo le digo, bueno, el cielo es comunista. Lo compartimos todo. Compartimos incluso la esencia misma. Nos entregamos a esa luz redentora que es el Creador, etc. Entonces, y esto es importante decirlo porque las ideas que han tenido tanto éxito como las ideas marxistas, o esa, como tú dices, esa nostalgia de otro mundo que sigue existiendo a pesar de todo, incluso que hace vivir viejas ideas como esta, tiene que ver con esos arquetipos culturales que tenemos, que están en nuestra cultura, y yo creo que más aún, tiene que ver con una carencia humana. Porque como somos limitados y como el mal está y como compartimos todo lo que compartimos, que no es de lo más hermoso siempre, y como nos morimos finalmente y nos enfermamos, todo eso, el ser humano ha tenido siempre una necesidad de imaginarse otro mundo. Después de todo, la idea del paraíso, del cielo, del jardín del Edén, como ustedes quieran, es la fuerte imagen de otro mundo al cual podemos acceder, por supuesto que con la gran advertencia de la Biblia, mi reino no es de este mundo, lo que es fundamental. El marxismo lo pone en este mundo y queda lo que... Son infiernos los que aparecen, digamos. Es importante. Pero uno ve, y en cualquier cultura está lo mismo. Siempre está la idea de un Valhalla, de un reino celestial en China, o sea, la idea de otro mundo, porque la imperfección nuestra, las carencias nuestras, la muerte misma, nos lleva a compensar. Somos seres imperfectos, incompletos, que necesitamos componerle una pieza más a este puzzle. Y esa pieza... Los que han tenido, digamos, han sido razonables, la han puesto en el más allá, y los poco razonables, como yo cuando era joven, la hemos puesto en el más acá, y lo que tiene consecuencias muy distintas. Ahora, en la historia del cristianismo hay muchas sectas cristianas revolucionarias que trataron de ponerlo más acá. Es lo que se llama milenarismo, chiquiliasmo, que tiene una larga historia en toda la Edad Media. Si ustedes están en Alemania, por ejemplo, y visitan la ciudad de Münster, ahí estuvo una de las grandes sectas. Y en la catedral de Münster verán unas jaulas colgando. Bueno, ahí terminaron algunos de estos líderes. O sea, esta historia es vieja, de tratar de aterrizar el paraíso en la tierra. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, y tú lo pones en citas a Svetlana Alexievich, es una frase maravillosa que alguien escribió: yo participé en una batalla colosal, una batalla perdida por una genuina renovación de la humanidad. Yo reconstruyo la historia de esa batalla, sus victorias y sus derrotas.
la historia de cómo la gente quiso construir el reino celestial en la tierra, el paraíso, la ciudad del sol. Y al final, todo lo que quedó fue un mar de sangre, millones de vidas arruinadas. Entonces, uno se pregunta por qué sigue siendo impermeable a la evidencia. Sobre todo que cuando uno lee tu libro, se da cuenta que es muy cierto lo que escribió Isaías Berlin, que si uno quiere construir el cielo en la tierra, no hay nada que no esté dispuesto a hacer para lograrlo. Así es. Entonces, la doctrina misma conlleva un alto grado de crueldad. Yo quería citar a una frase de Trotsky, que tú citas, que me parece que es muy decidora, y hay muchas semejantes de Lenin y de Stalin también. Trotsky escribió en el verano de 1917, os digo que las cabezas tienen que rodar y la sangre tiene que correr. La fuerza de la Revolución Francesa estaba en la máquina que rebajaba en una cabeza a la altura de los enemigos del pueblo. Era una máquina estupenda. Debemos tener una en cada ciudad. Bueno, esa es una de las muchas citas. Entonces, esta legitimidad moral me sigue intrigando. ¿Qué papel juega el uso del terror en la instauración de la Revolución Soviética? Bueno, es que y la confesión. Hay dos temas ahí. Lo que hay que entender es que es justamente lo que Lucía decía. Cuando uno está convencido de que la creación del paraíso en la tierra y del hombre nuevo está al alcance de la mano, depende de una acción mía, los límites morales desaparecen y el fin grandioso justifica cualquier medio. Y esta es una cosa que Lenin dice desde muy temprano. Yo cito ahí en el libro algunos textos del año 1901. Lenin estuvo 3 años en Siberia, era un exilio interior que era muy común, digamos, era la forma de castigar a los revolucionarios en la época del zar. Lenin tuvo condiciones bastante agradables porque su madre consiguió que lo mandaran al sur de Siberia, e incluso llegó su esposa, se casó, pero en todo caso son 3 años allí donde él, es ahí donde él elabora la idea del partido, del militante revolucionario, todo esto. Y cuando deja Siberia comienza a publicar un periódico que va a tener un nombre fascinante, se llama Iskra, la chispa que va a encender la pradera de la revolución. Y ahí él reiteradamente dice eso, la socialdemocracia, porque todavía se llamaba socialdemocracia, los bolcheviques pasan a llamarse Partido Comunista solamente el año 17, pero antes se llaman socialdemócratas, y él dice, la socialdemocracia no rechaza ningún medio de lucha. Y después, en otro artículo, él toma directamente la cuestión del terror y dice, el terror, por supuesto, que es un arma que cuando se necesite se va a usar. Y en ese sentido, toda la historia de Lenin, que es una historia de un personaje que quizás como nadie lleva a la realidad esta idea. O sea, la revolución exige usar cualquier medio que sea necesario. Él es absolutamente consecuente con eso. Traiciona a sus viejos amigos, en fin. Él no tiene más amor que la revolución, ¿no? Si bien es un hombre bastante cordial en las relaciones personales, pero que nadie se confunda. Si esa persona hay que sacrificarla, mañana se la sacrifica. O sea, son dos cosas muy distintas que pueden llamar a cierta confusión, porque, bueno, Hitler también podía abrazar niñitos y ser muy sonriente, seguramente tenía con su perro, en fin, su entorno. No me cabe duda de que tenía sentimientos de ese tipo, pero no me cabe duda de que los habría sacrificado a todos, como a todo el pueblo alemán estaba dispuesto a sacrificar finalmente. Y esa es la dualidad que él lleva sin ningún problema moral, si eso es lo interesante. Es una especie de licencia para matar, para usar el terror, para usar cualquier medio, para usarte a ti mismo y para morir. Porque no hay que olvidar, estamos hablando de revolucionarios de verdad, o sea, dispuestos a morir, a entregarlo todo, que pasan por cosas increíbles. Los bolcheviques son luchadores, son santones revolucionarios.
Uno no puede creer de que estuvieron allí, pasaron por la policía secreta del zar, que no era nada de simpática y todo eso, porque pensaban en un puesto el día de mañana, un sueldo, no. Si uno lo ve así, no ha entendido la esencia del revolucionario. Lo ve como funcionario del futuro, cosa que podrá llegar a ser si lo llegaban a ser, pero la esencia y lo que los hace peligrosos históricamente es que creen absolutamente en lo que dicen creer y están dispuestos a matar, a morir, etc. Así que, y eso es lo que va a impedir toda la creación del partido bolchevique. Es un acto de una brutalidad moral increíble, que él justifica para crear una herramienta que es útil. Y él sacrifica desde el comienzo seres que eran prácticamente, eran como los grandes padres del marxismo ruso. Él los sacrifica sin ningún problema, porque es lo que hay que hacer. Él no tiene ninguna sentimentalidad. Todo su uso, y bueno, y sus discípulos son igualmente así. El mejor discípulo que tuvo fue Stalin. Si bien al final de su vida Lenin se da cuenta de que ha creado un monstruo, pero no se da cuenta que ese monstruo es el espejo de todo lo que hizo y todo lo que dijo, que no es nada distinto de lo que él predicó. Porque claro, hay un encuentro, Stalin se permite no tratar muy bien a la mujer de Lenin, cosa que a Lenin le produce un choque. O sea, salió más leninista que Lenin, porque bueno, le está mostrando, si no importa, tu mujer o tú mismo, no importa eso. Y Stalin desde muy joven también. Stalin era un gran asaltante de bancos, es un mirista, digamos, en el sentido de las pistolas y todas esas cuestiones. Lenin nunca asaltó nada fuera del poder, digamos, lo que no es poco, pero nunca anduvo con las pistolas en la mano, no era ese tipo de... Ni se lo hubiera permitido, porque como era un hombre muy racional, el estar ahí con la pistola en la mano, disparando en el frente, era una brutalidad. Él sabía que su cabeza revolucionaria era de un valor tan importante que había que cuidarla. No lo hace por miedo, no, lo hace porque, bueno, como un general, o sea, un general sería estúpido que se pusiera en el frente cuando él tiene que estar dirigiendo el ejército, sería una falta. Así que es esa incluso, y ahí tú, Lucía, mencionabas, pasaste del terror a la confesión, que ahí uno se desplaza bastantes años. Ustedes saben, en los años 30, ya mucho después de la muerte de Lenin, que es el año 24, cuando Stalin ha firmado completamente su poder, cosa que pasó por algunos conflictos internos bastante grandes, donde los grandes derrotados son Trotsky y toda la vieja guardia bolchevique. Se produce un hecho, ya había pasado además la colectivización del campo, que es una guerra civil, en términos de muertos, es la peor de todas. A comienzos de los años 30, cuando Stalin y el Partido Comunista decide industrializar a Rusia a paso forzado, con un diagnóstico que fue muy correcto. Ellos dijeron, el año 31, hay un famoso discurso de Stalin donde dice, tenemos 10 años para desarrollarnos. Si no, en 10 años más nos destruyen. En 10 años empezó la guerra con Alemania. O sea, había un diagnóstico en términos de gran política que era relativamente acertado. Pero eso desencadenó la colectivización del campo ruso, la destrucción del campesinado ruso, que es como el alma de Rusia, que fue de una violencia increíble realmente, desató las hambrunas más. En todo caso, cuando había pasado todo eso, estalla el hecho más misterioso, que ha provocado más asombro, y que es la destrucción de la vieja guardia, del año 36 al 38, los famosos procesos de Moscú, que son la punta del iceberg de un montón de procesos, que significa la muerte de unas 2 millones de personas. Estos son los grandes procesos, y son procesos públicos donde prácticamente se sientan en el banquillo de los acusados los hombres que dirigieron junto a Lenin la revolución, la toma del poder. Trotsky no estaba ya afuera, lo matarán un agente de Stalin un poquito después, pero en fin, de todos los compañeros de Lenin que dirigieron la revolución, el único que murió de causa natural fuera de Lenin fue Stalin. Todos los demás murieron de menos violentos. Y en esos procesos, no solamente que se destruye la vieja guardia, cosa que para Stalin no tenía ninguna complicación logística, sino que se lo hace de una manera que asombró al mundo. Se obliga a estos personajes, estos viejos revolucionarios, a confesar los crímenes más fantásticos que se puedan imaginar.
que eran agentes del nazismo, de cualquier cosa. La verdad es que los crímenes que confiesan son increíbles, se producen, es un hecho, movilizaciones de masa, salen miles de personas a pedir la muerte de estos gusanos, porque además el lenguaje que se ocupa es algo extraordinariamente terrible, y eso está en los documentos, es perfectamente accesible, nada de esto hoy día es un secreto, y lleva a este momento donde esta generación de viejos luchadores confiesan y piden prácticamente la muerte. Es desgarrador esto. Y eso lleva a la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que hombres que resistieron todo esto hayan llegado a esto? Bueno, hay un debate sobre eso. Yo me afirmo mucho en obras como la de Arthur Koestler, que tiene una novela que como novela no es muy buena, pero como documento histórico es muy interesante, que se llama en español El Cero y el Infinito. En inglés sería Mediodía, Medianoche, más bonita la construcción, Darkness, ¿no? Donde él dice que el sacrificio que ellos hacen es el sacrificio último del revolucionario, que entiende que debe sacrificarse y morir como un traidor, autodestruirse moralmente para salvar la revolución. Porque mal que mal la Unión Soviética, con todos sus defectos y con Stalin, es la revolución en la práctica. Si ellos mueren denostando la Unión Soviética, denostando a Stalin, ¿ah?, van a morir de una forma que va contra la existencia real, el socialismo real, lo que sea. Y esa es la tesis de que estos hombres se sacrifican por una lógica del pensamiento revolucionario. Me gustaría que nos hablaras de la relación entre Marx y Lenin. Tuve la ocasión de conversar con Orlando Fitis, que en este momento está dando una charla sobre la Revolución de Octubre, en otra parte, y él le atribuye bastante poca importancia a los fundamentos marxistas de la Revolución bolchevique, y lo ve mucho más como las raíces históricas, con elementos muy espontáneos. En cambio, yo tengo la impresión que tú haces una vinculación muy estrecha y pones mucho énfasis en los fundamentos ideológicos marxistas que inspiran a la Revolución de Octubre. Bueno, no sé si la de octubre. No, la de octubre, la que tuvo el efecto de crear la Unión Soviética. La de octubre, no, claro. No la primera. No la de febrero, no, la de febrero. Claro. Claro. Este es un gran debate. Han habido, por decirlo así, dos o tres grandes posiciones frente a la Revolución Rusa. Una que es la defensa marxista de la revolución, que dice esto se hizo bien, eran buenas intenciones, pero las circunstancias, el imperialismo, la guerra, etcétera, etcétera, hizo que finalmente el rumbo que se tomó no era el ideal, sino que tuvo muchos problemas. Esa es la visión fundamentalmente trotskista del asunto, que después le echa a Stalin la culpa de haber traicionado esto, pero esencialmente son circunstancias que promueven este desarrollo. Después está la interpretación de Figes, que comparten otros grandes historiadores. Figes es un gran historiador de esto, donde dicen que lo fundamental para explicar la Unión Soviética es la herencia rusa, asiática. El atraso del campesinado, la falta en fin, nunca hubo democracia en Rusia, por supuesto. Hay una tradición de autoritarismo, de todo eso, que sería lo que explica el rumbo que toma la revolución. Está en otras obras históricas, yo entro en polémica directa con esta interpretación. No porque, o sea, yo creo que Figes responde bien a una pregunta y mal a otra pregunta. Él responde bien a la pregunta, que es la pregunta esencial de sus libros: ¿por qué fracasa la democracia en Rusia? Yo creo que ahí la respuesta es toda esta herencia histórica que prácticamente hace que la democracia no tenga ningún fundamento, ninguna raíz. Sin embargo, yo creo que es equivocado dar esa respuesta para entender la Unión Soviética, que es lo que yo quiero entender. Porque del fracaso de la democracia pueden salir muchas cosas. Que haya salido la Unión Soviética, o sea, un proyecto comunista de construcción de la sociedad,
yo no veo que pueda ser deducido de las condiciones de Rusia. Que iba a salir un régimen autoritario, podemos concederlo, pero ese régimen autoritario, con sus planteamientos, con su impulso revolucionario, yo creo que es imposible entenderlo si no se toma en cuenta el aporte justamente del marxismo, que estos hombres son marxistas, quieren construir el comunismo, no son otra cosa. O sea, la historia como proyecto para ellos es la construcción del comunismo. Y yo creo que no se puede entender lo que hicieron si no es a partir de eso. Por lo tanto, yo creo que Figes responde bien a la pregunta del fracaso de la democracia, que es la pregunta que se plantea en su gran libro sobre la revolución, pero después lo lleva a lo que yo considero que es un error, que es explicar la Unión Soviética a partir de los rusos. Porque si fuera a partir de los rusos, si tuvieran razón estas tesis, que también han sido defendidas por historiadores comunistas, por ejemplo, los historiadores eurocomunistas del comunismo reformado europeo, trataron de decir lo mismo, que el problema no era de Marx ni del comunismo, sino que era de Rusia, de lo asiático. Por lo tanto, Marx no tiene nada que ver con esto y el comunismo sigue siendo perfectamente viable, pero como era Rusia y como era asiática y como era etcétera, etcétera, no se pudo. O sea, es una magnífica justificación para seguir creyendo en estas cosas, echarle la culpa a los asiáticos. Si fuera así, la revolución de tipo bolchevique no se hubiese podido dar en ninguna otra parte que en Rusia. Porque si es lo ruso lo que determinó que existiera, ¿cómo se va a producir después? Y cómo nosotros aquí en Chile estamos con esas cosas que estuvimos cerca, o cómo se reproduce en una gran cantidad de países. Porque, yo te digo, allá hay una contradicción en los términos si tú dices que excepción de que encontraras en cada caso una especie de herencia parecida a la herencia rusa, podrías pensarlo en el caso de China, algo así, pero uno se da cuenta que uno empieza a forzar la explicación para abarcar un movimiento que fue universal, que estuvo en todas partes hubieron bolcheviques, bolches como nosotros, como los franceses, en todas partes. No llegaron al poder, lo que es una pregunta interesante, ¿por qué llegan en China, o llegan en Vietnam, o llegan en Rusia, y no en Alemania o en Francia? Y ahí, indudablemente, que el subdesarrollo es una condición importante. En ninguna sociedad desarrollada, y mientras más desarrollada la sociedad, más inmune es a este tipo de movimientos. O sea, es al revés de lo que Marx pensó. Marx pensó que la revolución comunista iba a ser una culminación del desarrollo capitalista. En realidad, las revoluciones comunistas que han acontecido en países que de capitalismo desarrollado tenía muy poco. Incluso que se han dado la misión de desarrollar a los países, cosa que para Marx hubiese sido algo muy, muy barroco. Si bien al final de la vida él también anduvo por esos caminos, Marx es un personaje muy especial. Por lo tanto, yo creo que hay una relación absolutamente insustituible y es esencial entre la utopía marxista de Marx y la práctica de Lenin y el bolchevismo. Esa es la tesis de... Bueno, alguien dijo que no se podía analizar la sociedad y sus problemas con categorías marxistas y no querer cambiarlas con tácticas leninistas. Ahora, el proyecto de la Unión Soviética ciertamente es el proyecto marxista del comunismo como esta nueva era con el nuevo hombre, como el paraíso en la tierra, que atraviesa por la dictadura del proletariado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál del proletariado fue la dictadura soviética? ¿Cuál es la estructura social que emerge durante los años en que prima? Bueno, ahí entramos en una serie de discusiones importantes sobre los conceptos. Nosotros nos manejamos fundamentalmente con conceptos derivados de los partidos comunistas. Cuando la verdad histórica, que yo trato de mostrar ahí en el libro, es que la revolución rusa es la de febrero, la revolución democrática, que derroca al zar, crea la primera democracia, con todos los líos que había. Esto fue un momento muy crítico. Pero es un momento de grandes conquistas democráticas del pueblo ruso. Por primera vez pueden expresarse sin censura, por primera vez no hay una policía secreta que los mete en la cárcel. En fin, es un florecimiento de la democracia, piden asamblea constituyente, todos esos meses tienen una serie de consignas, entre las cuales políticamente la más importante
y absolutamente defendida por los bolcheviques, por supuesto, era la Asamblea Constituyente. Después estaba la paz y el PAN y muchas otras cosas muy importantes. Estamos hablando de un país que era parte de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, con grandes dificultades. Los obreros se toman las fábricas y las empiezan a dirigir con sus consejos. Es el comienzo de los soviets. Los campesinos se toman la tierra, se la reparten. Los aristócratas, los nobles desaparecen o los matan o se van. Y, o sea, por primera vez este pueblo, con formas a veces muy brutales, toma el poder de sus condiciones de vida. No podrás decir que fue justificado, ¿no? Pero eso es lo que pasó. ¿Y los soldados? ¿Y los soldados? Y los soldados toman el poder sobre el ejército, desertan, y en fin, todo el mundo se van al campo rápidamente porque son campesinos que van a buscar la repartición de la tierra, así que se produce un caos muy grande. La verdad es que lo típico de los meses revolucionarios, que es el verano ruso del año 17, son de un gran caos. El poder se va disolviendo y cada uno toma el pedacito de poder, el pedacito de tierra, de fábrica, mi fusil, etc. y ejerce su... En todo caso, este movimiento va a ser totalmente destruido por la famosa Revolución de Octubre. O sea, la Revolución de Octubre es una contrarrevolución. Es un golpe de Estado, de hecho, de carácter autoritario, que en poco tiempo va a destruir todas las conquistas democráticas de la Revolución de Febrero. Es un proceso impresionante. Por eso que llamarlo revolución es ya un exceso. Bueno, lo primero que hacen, por supuesto, es, si alguien pensaba algo distinto, restaurar la censura a los 2 días. El partido que más había luchado contra la censura restaura la censura, por supuesto, que el partido bolchevique. Al poco tiempo recrean la policía política y van a superar con mucho a la policía política zarista. Es en diciembre, con un decreto secreto, donde se crea la famosa Checa, que es una institución brutal que a los pocos años va a tener 250.000 miembros y un ejército propio. Que son los ejércitos que van a ponerse siempre detrás de los ejércitos regulares para dispararle a cualquier soldado que retrocede. Eso es lo que ustedes ven en las películas sobre Stalingrado, que esos que están atrás son los comisarios con el grupo que dispara sobre el que no quiere pelear. Es un método que totalmente desarrollado ya en la Revolución. Y en enero del año 18, cuando finalmente se reúne la Asamblea Constituyente, por la que habían luchado los bolcheviques, por lo menos teóricamente. Y no solo eso, cuando Lenin asume el poder, y lo asume por el golpe de Estado, pero formalmente porque el Congreso de los Soviets, el segundo Congreso, le entrega en la noche del 24 de octubre, calendario ruso, estamos hablando del 7 de noviembre, el calendario nuestro, le entrega el poder y el decreto de formación del gobierno revolucionario dice que ese es un gobierno provisional hasta que se constituya la Asamblea Constituyente Democrática. O sea, ellos asumen a nombre de la Asamblea. Bueno, y eso los obliga a tener elecciones en el mes de noviembre, que pierden totalmente. Bueno, recibieron 25% de los votos, lo que no es poco. Tienen mucha fuerza entre los soldados, en las ciudades, en el campo no tienen nada, por lo tanto, los partidos campesinos, un partido socialista revolucionario, como se llamaba, los arrasa, tiene mayoría absoluta. Ahora Lenin espera de que estos tipos se apacigüen o por lo menos se asusten y se abre la famosa asamblea el día 6 de enero y Lenin llega con sus soldados y su gente y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que los reunidos, los representantes del pueblo ruso, en la primera elección democrática de su historia, será la última hasta el año 93, porque no habrá más elecciones democráticas, dicen que no reconocen el poder bolchevique y, en fin, y Lenin se da cuenta de que lo único que queda es retirarse y darle la orden a los soldados de que una vez que estos señores se cansen y salgan, no vuelven nunca más a entrar. Y en la madrugada del día siguiente se acabó el episodio democrático. O sea, esto es una contrarrevolución democrática, contra la democracia, contra las conquistas de ese pueblo. Y eso es importante establecerlo porque nos han contado el cuento de la gran revolución socialista. No fue ni revolución, ni ocurrió en octubre porque fue en noviembre según nuestro calendario y no fue nada que tenga que ver con la democracia, sino que fue un golpe de Estado contrarrevolucionario
Esa es la esencia. Además, incruento en un principio. Eso es una de las cosas más extraordinarias. La toma del poder en San Petersburgo es prácticamente incruenta, excepto la toma del Palacio de Invierno, donde hay un destacamento de mujeres que va a ser masacrado y, en fin. Pero o sea, era tal el caos que había en Rusia que el poder prácticamente desaparece. Hay relatos del día de la revolución que dicen los tranvías seguían circulando, como que estaba produciendo un hecho de una tremenda importancia, pero después en otras ciudades la cosa fue más complicada y después viene la guerra civil, que fue un hecho muy importante. Bueno. Ahora, uno puede entender el curso político que toma la revolución en el sentido de que ese primeros meses de la revolución crearon este caos, ¿no es cierto? Que uno puede llamarlo democracia hasta cierto punto, porque se recuperan algunas libertades, pero al mismo tiempo se asesina gente, se toman las tierras. Pero me parece que tan interesante como eso es lo que sucede con la estructura social. O sea, la nomenclatura que surge no tiene mucho que ver con el proletariado, finalmente. ¿O sí? Bueno, me olvidé esa parte de tu pregunta, Lucía. La relación más difícil de los bolcheviques es, por supuesto, con los proletarios, los obreros industriales, que en Rusia era un sector muy minoritario, pero muy poderoso, en el sentido de que estaba muy concentrado en las grandes ciudades rusas, especialmente San Petersburgo y Moscú. Eran 3 millones y medio de personas en un país de 140 o algo así, pero a diferencia del campesinado, que estaba repartido y no tenía esa capacidad de movilización, los obreros son la esencia, digamos, de la toma del poder en buena cuenta. Ahora, ¿qué hace un partido que toma el poder a nombre del proletariado, de los soviets, etcétera, cuando rápidamente comienza a descubrir de que los obreros no hacen lo que el partido dice? Tienen su agenda propia. Entre otras cosas, no entregar el poder sobre las fábricas. Se habían tomado la fábrica y no le iban a entregar la fábrica a estos señores, tal como los campesinos no le iban a entregar nada, ni 100 gramos de trigo gratis ni a nadie, ni al zar, ni al Estado bolchevique, ni a nadie. Por lo tanto, ¿qué hace el nuevo poder? Que toma el poder a nombre del pueblo, especialmente el proletariado, cuando este proletariado y este pueblo comienza a hacer cosas que no le gustan. Y ahí comienza una historia, o los soviets lo mismo. Y comienza una historia de una confrontación que va a ser tremendamente brutal y que va a terminar el episodio más dramático, o sea, del año 21, cuando un soviet muy famoso, que es el soviet de marineros de la flota rusa de Kronstadt, que está cerca de San Petersburgo, se levanta contra los bolcheviques, armados, en una base militar muy importante. Y lleva a su máximo de expresión, incluso dramática, el enfrentamiento entre el partido bolchevique y los soviets y los obreros y toda esa base popular, que termina con una masacre. Es el momento donde se estrena prácticamente una serie de métodos de cómo tomar rehenes, cómo poner justamente los destacamentos de la Checa detrás de los soldados que avanzaban, cosas así. Y en ese sentido, muy tempranamente, los líderes bolcheviques, y ahí yo cito una serie de discursos al respecto, dicen que el partido bolchevique no se rige por, alguien lo dice en un discurso, los humores cambiantes del proletariado. Nosotros estamos para representar la esencia histórica del proletariado, su misión histórica. Y lo que Pedro, Juan o Diego opine, la verdad es que no tiene nada que ver si es que no representa la misión histórica del proletariado. Esta construcción que disocia entre el proletariado realmente existente y su misión histórica, construida por Marx, que le atribuye ciertos, qué sé yo, objetivos históricos como crear el comunismo, etc., es la clave de todo el mecanismo ideológico de justificación que usan los bolcheviques y después los comunistas internacionalmente para poder reprimir al propio pueblo y al proletariado. Simplemente ellos no representan su verdadera conciencia. Es como un niño, qué sé yo, malcriado, que no sabe lo que le viene y viene. Si quiere comer la torta entera, pero hay que pegarle en las manos para que no se la... Un mecanismo así. Este mecanismo, yo cito los textos ahí, proviene de textos de Marx. Marx tenía muy claro este problema. Y Marx había asumido que él era el representante de la esencia del proletariado.
Él había entendido su misión y en fin, tenía todo claro. ¿Ah? Y él dice en un texto del año 44, se llama La Sagrada Familia, es irónico, no tiene nada que ver con la Virgen María ni nada de eso, pero es otra Sagrada Familia, donde él dice, no importa lo que un proletario, ni siquiera todo el proletariado en su conjunto piense acerca de lo que debe hacer. Lo importante es lo que el proletariado es y debe hacer de acuerdo a su misión histórica. Esto es puro hegelianismo. Esta es la famosa división que establece ese famoso filósofo entre esencia, conciencia, apariencia, y es toda la idea de la conciencia falsa, o sea, las clases que no saben lo que realmente les conviene, y el partido aparece como ese instrumento donde está depositada la conciencia y la misión histórica del proletariado, y más aún está depositada en la cabeza de Lenin con sus amigos. Y esto Lenin en El Quehacer, el famoso libro del año donde funda toda su teoría, él lo dice claramente. Aquí lo importante son, y él habla incluso, son los 12 líderes revolucionarios, que son los que mantienen el curso de acuerdo a lo que es la esencia histórica. Bueno, con esto se puede llegar a cualquier parte, como ustedes entenderán. Esto es una teoría fantástica que justifica cualquier tipo de poder y va a justificar que durante todos los decenios siguientes esta construcción se siga diciendo que representa al proletariado, que tal vez los comunistas, incluso en Chile, todavía lo crean, que representan al proletariado, no sé, cosas por el estilo, aunque ningún proletario los apoye, aunque estén fusilando proletarios, porque están haciendo por el proletariado esa esencia, esa clase en sí, como diría Hegel, que todavía no ha alcanzado la conciencia de la clase para sí. Porque hay que entender que nos movemos en la dialéctica alemana, que a Lenin le gustaba muchísimo, no sé si lo entendía muy a fondo, pero estas cosas las pudo retener. Pero es aquí hay todo un mecanismo, toda una historia en el sentido de las ideas que es bien complicada. Sí, y ahora, eso es consustancial a varias formas de totalitarismo, no solamente el comunismo, esta disasociación entre las cosas que son empíricamente y lo que serían si se comportaran de acuerdo a su genuina naturaleza, que es interpretada por los iluminados. Y en ese sentido es anterior a Hegel, en Rousseau, porque la voluntad general no es la voluntad de todos, sino que es lo que la mayoría pensaría si pensara correctamente. Bueno, hemos visto manifestaciones de eso, o sea, a través de la historia, en casi todas las formas de totalitarismo hay esta y no solo totalitarismo, Lucía, sino que también lo ves en los estados del bienestar, donde el Estado le dice a la gente, mira, tenemos que hacer esto porque ustedes no entienden, pero nosotros tenemos los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, para el bienestar de ustedes y para que ustedes progresen, vamos a tener que hacer esto. Suavemente es la misma idea. Ahora, es una idea muy vieja, después de todo. Sí. La Iglesia siempre estuvo para decirle al pueblo lo que era realmente Dios y todas las otras cosas. Por lo tanto, esta construcción, mira, desde que hay intelectuales en el mundo y gente que aspira al poder, se construye este tipo de mitos. De mitos y simbologías. Y lo hace populista de hoy día. Populista de hoy día te dice, yo hablo a nombre del pueblo, el pueblo quiere. Marine Le Pen dice, en nombre del pueblo digo tal cosa, la señora Sánchez acá dice la misma cosa. O sea, esto de atribuirte la voz, la verdadera iluminada pureza de un sujeto histórico que a lo mejor no es tan puro porque, bueno, es como es. Ese es un mecanismo, pero que en este caso se lo lleva ya a nivel muy perfecto. Increíble, sí, sí. Tú mencionaste los intelectuales. Hay un gran debate en la historiografía respecto a por qué se producen las revoluciones, por qué la Revolución Rusa, por qué la Revolución Francesa. Y hay distintas respuestas de acuerdo a las escuelas historiográficas, y la interpretación marxista va a tener una, otra, la liberal otra. Pero en todas, de alguna forma, hay una gran transformación ideológica, como serían los filósofos que antecedieron a la Revolución Francesa, y son los marxistas en la Revolución Bolchevique. Otra pregunta que a mí me inquieta permanentemente es ¿por qué la tendencia de los intelectuales a ser parciales, por así decirlo, a distintas formas de marxismo? No necesariamente totalitarias o leninistas, pero sí marxistas.
hay una gran predominancia en la academia, en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué los intelectuales se dejan seducir tanto por esta búsqueda de lo que son utopías finalmente? Por lo mismo que estábamos hablando, el intelectual casi por definición se siente por sobre la gente que no es intelectual. Si no, no sería intelectual, no tendría casi justificación de ser. Algo entiende que la gente no entiende. Ve más lejos, más no sé dónde, todas esas cosas. Y esto, en fin, como tú dices, una larga tradición. Se mira la teocracia, todo lo que tú quieras, siempre ha habido este grupo de personas que creen tener el conocimiento superior, el positivismo, en fin. Platón. Platón. Por supuesto que ahí está. Por lo tanto, al intelectual le provoca terriblemente, por ejemplo, el capitalismo. Porque el dinero, de repente, que no tiene color ni más inteligencia que el que se lo gana, qué sé yo, ¿no? Puede permitirte elegir, no elegir, ir a ver alguna cosa, no ver, no comprar aquel arte que el intelectual dice que es el arte, para el cual el Estado tiene que pagarle porque es el arte, aunque la gente no entienda, si todavía lo tenemos eso todo. Y a lo mejor algo de razonable hay, porque si no, no tendríamos ópera, a lo mejor, yo no sé. ¿Para qué tenemos ópera? Es una discusión distinta, pero en fin. Pero hay en eso porque constantemente uno ve la atracción de este tipo de ideología, cualquiera que sea el matiz que tenga, a estos grupos que creen tener este acceso privilegiado a la verdad, a la historia. Porque la idea, o sea, el marxismo se vende como una ciencia que entiende las leyes de la historia, las pasadas y las por venir. Es algo maravilloso. Es la Biblia, pero terrenalizada completamente, te cuenta todo de comienzo a fin y toda la historia. Claro, para mí, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, eso me fascinó tremendamente. Uno de los grandes atractivos que para mí tuvo el marxismo era la superioridad, la aparente superioridad intelectual que me daba frente. Yo estaba en el liceo de aplicación. Me acuerdo en el cuarto medio, lo que era el cuarto humanidad, en ese tiempo teníamos 6 años de humanidades. Me fui de vacaciones a Tongoy con mi familia, de mi madre, profesores, y me leí el Manifiesto Comunista. Y volví. Era tremendo ese Mauricio Rojas que volvió. Mis compañeros seguían mirando a las chicas, jugando casi a las bolitas, que sé yo, les hablaba de la historia, de todo. Yo tenía todo ya en mi cabeza. Y esa es una cosa maravillosa. Tú podrás decir muy poco intelectual, si uno entiende el intelectual en un sentido más popperiano, de la persona que duda, que sea, porque este es un tipo de intelectual o de ideología, de idea, que si algo elimina es la duda, que es el hecho esencial de la búsqueda científica de la sociedad abierta, en realidad. O sea, en ese sentido, cuando tú tomas este tipo de ideología, estás a nombre de ser intelectual. Y sin duda haciéndolo en un cierto sentido, si después de todo estábamos leyendo a Hegel aquí en Chile, imagínate, no entendíamos ni palote, pero estábamos ahí aperrados. Yo me leí El Capital en Chile y después lo leí de nuevo, o sea, yo soy de esos que no tiene vuelta. Entonces, y era esa idea de comprender el secreto profundo, que muy pocos más pueden entender. Es lo que los teólogos de siempre han dicho, nosotros entendemos a Dios y ustedes no entienden nada, por lo tanto, bueno, las cosas pueden pasar como nosotros lo decimos, porque ustedes qué van a hacer. O sea, es un mecanismo muy viejo, yo creo que está con lo que es la humanidad un poco y esta división que tenemos en grupos con funciones distintas. Yo creo que tú mencionaste una palabra muy clave para explicar todos estos fenómenos, que es la eliminación de la duda. Como anécdota, yo una vez le dije a José Joaquín Brunner, cada día estoy más confundida. Y me dijo, obvio, si eres liberal. Exactamente. Si tú quieres certeza, hazte marxista. Te van a dar una respuesta completa de hasta cómo te tienes que vestir. Bien tentador, pensé yo. Ahora, ¿cuánto ha evolucionado el comunismo hoy? ¿Tú crees que todavía aspira al derrumbamiento total del capitalismo, como dijo Lenin cuando llegó a la estación de Finlandia en Petrogrado?
en 1917, o efectivamente, como el eurocomunismo representa una fuerza mucho menos amenazante, más ligado a la socialdemocracia, y más específicamente quería preguntarte, ¿cómo crees tú que se relaciona el Partido Comunista Chileno con la democracia? Porque aquí la palabra democracia muchas veces se usa para describir fenómenos muy distintos. Entonces me gustaría tu punto de vista sobre el estado del arte del comunismo contemporáneo. Primero sobre la democracia, o sea, todos estos regímenes comunistas plantearon de que eran una democracia superior. Superior porque, en el fondo con el mismo mecanismo, porque estaban interpretando lo que era la esencia del pueblo, en fin, todo eso. ¿Y para qué iban a haber elecciones si total el pueblo tendría poco que decir? Cuando el partido es el poseedor de la ciencia, es como si los teólogos llamaran al pueblo a votar sobre qué es lo que es Dios, la Trinidad, cosas por el estilo. Jamás. No tiene sentido. Si ellos saben y los otros son pueblo. Más o menos ese. Ahora, ¿cuál es? Lo que pasa es que hay muchos comunismos. Si tú me preguntara, ¿creen los comunistas chinos del partido en el comunismo? La mayoría diría que no creen absolutamente nada de esto porque la práctica es bien distinta. Yo creo que sí creen. Pero creen como aquel católico que va una vez al año a misa y que en el momento de contrición necesita recordarse de algunas cosas, pero que en el resto peca y vive la vida muy alejada de lo que sería un creyente. Sería pero no hay que por ello decir que no cree. Ese mismo creyente, que es ese creyente muy relajado, para él es importante esa parte. Es como su piedra de toque finalmente, donde recurre cuando las cosas le andan muy mal, se va a confesar incluso con un cura y sale más contento para volver a pecar el día siguiente, qué sé yo, pero bueno, en fin, es un gran alivio después de todo esto, cosa que no tienen los protestantes. Bueno, yo he vivido en Suecia mucho tiempo y reconozco la ventaja del catolicismo en ese sentido. Muy claramente. Ahora, si tú me preguntas, Camila Vallejo, ¿cree en el comunismo? Carlos Cariola, ¿cree en el comunismo? Guillier, cree, o no, Guillier, ¿cree en el comunismo? ¿Lapsus freudiano? No, la verdad es que no. Sería ofender a los comunistas, no en el sentido real de la palabra. O sea, el alma radical es lo más distante del comunismo que hay. Son irreconciliables. Pero mi hipótesis, digamos, mi punto de partida es que sí, hasta que se pruebe lo contrario. Porque después de todo, si algo Lenin dijo muy importante, es que los medios son indiferentes. Si es la democracia, es la democracia. Son las elecciones, son las elecciones. Son las balas, son las balas. Lo usaremos cuando se pueda, cuando corresponda, etc. Yo perfectamente podría imaginarme que el señor Teillier y todo ello creen perfectamente en que este es el momento de las elecciones y que no se puede hacer otra cosa y mañana. Bueno, por algo que ellos, cada vez que pueden mostrar su aprobación de las dictaduras comunistas, lo hacen. Está claro que ellos en ese sentido no han dejado de ver eso como un ideal, a lo cual le pondrán muchas explicaciones de por qué Venezuela o por qué esto o lo otro, eso sin duda. Así que yo tiendo a partir de eso. Yo quiero tomármelos en serio. Es como un creyente que me dice que cree, yo le creo en principio. Bueno, Camila Vallejo dijo que jamás habían descartado la vía armada y lo dijo hace 1 año y medio o 2. Es que si son leninistas no pueden descartar nada. Porque ante la creación del paraíso en la tierra, ¿cómo va a descartar un medio? Es tonto. O sea, realmente, de verdad, si ustedes creyeran en eso así, firmeza, todo lo demás no tendría sentido discutirlo. Si tenemos que salir a la calle a disparar, lo que sea, claro que se hace. Por tanto, ellos no tienen ninguna lealtad con la democracia en sí misma. Su lealtad es con la revolución comunista, con el comunismo. Porque son cosas muy distintas. Hoy día puede ser leal con la democracia y mañana no ser leal con la democracia. Y eso Lenin lo escribió muchas veces, incluso Ahora, Lenin tuvo una parte muy importante. Él decía, bajo cualquier respecto, sea la circunstancia que sea, porque él entendía que en los momentos difíciles, cuando había represión, cuando estaba, digamos, lo más duro del régimen zarista, el partido iba a ser muy chiquitito. Se iba a reducir a los cuadros revolucionarios, a los 5.000 bolcheviques insustituibles.
porque no eran más de eso los que había al comienzo del año 17, es increíble, 5.000 para un país de 140 millones. Esos eran los insustituibles para Lenin. Ahora, él dice, cuando vienen condiciones de apertura, el partido va a crecer rápidamente. ¿Qué es lo que pasa en 1905, en la revolución de 1905? El partido se amplía y en el año 17 el partido crece de una forma extraordinaria. Ahora dice, en esos momentos lo que hay que cuidar es la columna vertebral. Todo el resto es música. Lo esencial es estos 5.000 o los 6.000 o los 10.000 que serán mañana. Son los cuadros formados, los que viven por y para el partido. Ahora, siguen hoy día los comunistas chilenos, chinos o cubanos siendo parte de esa columna vertebral. Esos son los verdaderos cuadros revolucionarios. El resto no importa, son esos. Y pueden ser pocos en un momento dado y pueden ser fundamentales en otro momento. Por lo tanto, ahora uno diría, pero con tanta evidencia, con tanta cosa que pasa, seguramente algo los ha tocado, viven bastante burguesamente, etc. Cosa que Lenin también hacía. Lenin también hacía, y además mantenido por un grupo de mujeres que son muy importantes, que es la madre de su mujer y también por el lado de su familia. Lenin es un noble, cosa que fue un secreto de Estado durante todo el periodo soviético. Porque claro, no quedaba muy bien que un noble hereditario, como era Lenin, hubiese dirigido la revolución proletaria. Era ya demasiada provocación. Pero él es noble por lado de madre y padre, en realidad. Y tiene una hacienda, su familia tiene una hacienda, de la cual él va a vivir mucho tiempo. Incluso el primer exilio lo pasa en su hacienda. Y por eso que logra después, la madre logra conseguirle que se vaya a un lugar de Siberia que era bastante más agradable. Por lo tanto, él tiene una forma muy burguesa. Tú ves las fotos de Lenin, anda con su traje, qué sé yo, en fin, como un señor que trabaja en el banco más o menos. No es un tipo interesado por las cosas materiales en el sentido de acumular. Tampoco cuando llega al poder. Sigue viviendo una vida muy austera, no se puede decir otra cosa. Bueno, Hitler era vegetariano también y podemos seguir así con los ejemplos de cierta austeridad. Pero bueno, esa pregunta es bastante difícil. Yo parto de la presunción de que creen en lo que dicen creer, que son comunistas. Ahora, en Chile hoy día hay una gran discusión. ¿En qué medida hay un choque de conflicto de visiones profundas? ¿En qué medida las diferencias parecen ser medulares y no marginales? ¿En qué medida tenemos visiones distintas respecto a la importancia de mantener una democracia representativa liberal como ha tenido Chile en su historia, o bien una democracia directa que emanaría de una asamblea constituyente, por ejemplo? ¿En qué medida un sistema económico basado en la economía de mercado o una economía donde el Estado es el que tiene un rol protagónico en decidir cómo se distribuyen las recompensas y las inversiones, etcétera, etcétera? ¿Hay algo que esté en juego? Hay gente que cree de que se han roto los consensos a tal punto que no sería tan disímil como la unidad popular. ¿Tú crees que, por ejemplo, en esta elección hay algo en juego vital? No a ese nivel. Ahora uno nunca sabe si después de todo, si un chileno del año 1963, si alguien le hubiese dicho que 10 años después Chile estaba prácticamente en guerra civil, no hubiese creído. Esto es loco. Si el paleta anda caminando sin guardaespaldas, es un Chile civilizado. Las cosas pueden evolucionar rápidamente. No veo las condiciones quizás para que se produzca un tipo de desarrollo así, pero la verdad es que nada se puede escribir. Ahora, lo otro que tú decías, la verdad es que nosotros tenemos una izquierda muy anticuada, tanto por el lado más socialdemócrata como por el lado comunista. O sea, lo que aquí sería algo como socialdemocracia no está ni de ser ni cerca de lo que es la socialdemocracia sueca, por ejemplo, que ha aceptado plenamente el capitalismo y la democracia, entendiendo que la gallina, los huevos de oro hay que cuidarla y engordarla para que dé huevitos de oro y el Estado pueda hacer cosas y que hay que, en fin, proteger a las industrias y la Volvo y la Ericsson, en fin, que ningún
sueco socialdemócrata ni nada se le ocurriría decir que van a destruir el capitalismo sueco, o sea, a todas estas grandes empresas sería absolutamente loco. Aceptan los vouchers, toda la educación sueca está regida por los vouchers de Milton Friedman, con empresas con fines de lucro, etc. O sea, sería, para la socialdemocracia de acá no entenderían nada. Ahora, también los comunistas son anticuados, porque si miran a los comunistas chinos, se van a dar cuenta que los comunistas chinos entendieron al final lo mismo que los socialdemócratas suecos, que la gallina de los huevos de oro del capitalismo. ¿Ah? Y ellos están haciendo el gran experimento de tratar de mantenerse en el poder, o sea, mantener una dictadura muy férrea, a la vez que abren espacios de libertad económica que han producido un cambio extraordinario. Porque la revolución capitalista china es algo asombroso y los resultados son realmente asombrosos. Por lo tanto, uno le podría decir, o Vietnam, ese Vietnam heroico con el cual lloramos y cantamos tantas veces, hoy día es un ejemplo exactamente de lo mismo. Entonces uno podría decirle a nuestros vecinos de la izquierda, oye, pero entérense. Entérense de cómo está gobernando. O sea, que los únicos comunismos exitosos hoy día son aquellos que edifican algo sobre el capitalismo. Y bastante salvaje el capitalismo que usan, porque si en alguna parte hay un capitalismo salvaje, o sea, capitalismo más represión de una dictadura, en las dictaduras como China o sea, sindicatos, huelga, todo eso ni te imaginas, nada por el estilo. Han encontrado el régimen perfecto y, bueno, los resultados también son. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un tipo de izquierda por todos lados, muy, muy añeja. Ahora, claro, el acceso al Estado, el aumento del Estado, lógicamente que es importante para grupos que ven su acceso a veces a lo material también o lo que sea, a través de eso. Es muy probable. Pero la predilección que tienen por el Estado, monopolista, por ejemplo, de la educación o de muchas otras cosas, es realmente anticuada, eso sin duda. Me alegro que no seas tan pesimista. Bueno. Siempre, bueno, como los que se creen, o nos creemos a veces, intelectuales, no somos los poseedores de la verdad. Yo voy a cerrar abriendo un espacio para que ustedes puedan participar con sus preguntas, pero antes de eso yo quiero leer la última frase del libro de Mauricio porque creo que es la gran lección que tenemos que sacar de la historia de las revoluciones. No debemos, sin embargo, olvidar que el ansia de superar las limitaciones y desgarramientos de nuestras vidas seguirá siempre presente. Es parte de nuestra condición humana, el complemento necesario de nuestra fragilidad y carencias. Necesitamos soñar con otro mundo y otro ser humano para poder ser y soportar lo que somos. Pero cuando el sueño nos desborda y creemos que el reino celestial puede ser realizado en este mundo, terminamos construyendo infiernos terrenales. Esa es finalmente la gran lección que nos dejó la Revolución Rusa. Y con eso le pongo fin al monopolio de la conversación y ofrezco la palabra por unos breves, no tan breves. Gracias. Allá atrás. ¿Cuál fue el momento en que te hizo, o el proceso que tú llegaste a cumplir para cambiar de tu forma de pensar marxista inicial a llegar al liberalismo hoy día? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo se generó? Yo siempre digo que yo no tuve la suerte de San Pablo, que le cayó un rayo y se convirtió gratuitamente. Y toda la teología paulina se basa en eso, que la gracia te la da y que no te la puedes ganar con los hechos. Una cosa impresionante como uno teoriza la propia. ¿Qué que le pasó eso, digamos? Creamos que le pasó. No, en mi caso fue una cosa muy larga, donde mira, lo primero es salir de la secta.
Lo primero es recobrar la capacidad de ser individuo y pensar por ti mismo, cosa que no es nada de fácil, menos cuando has salido de Chile, cuando lleva el sentimiento de traición, de deserción, de cobardía, de haber abandonado la lucha, cuando está corriendo sangre y están pasando cosas súper serias. Todo eso pesa enormemente. La vida en el exilio, los primeros años especialmente, eran de una atmósfera con una carga psicológica espantosa. Yo nunca he vivido en un ambiente tan enrarecido como eran esos pequeños círculos, esas burbujas de chilenos que vivían en una culpa espantosa y que querían purgar esas culpas de alguna manera. Y la manera era decir que íbamos a volver a Chile, al combate, etc. Hasta yo me inscribí en la Operación Retorno por la ineficacia de la burocracia cubana, que no terminé definitivamente mal. Así que algo tendré que agradecerle a la burocracia cubana, que no llegaron los pasajes, yo estaba listo para eso. Ahora, desde ese momento cuando tú sales, y eso, mira, en Diálogo de Conversos yo cuento el momento inicial, que yo creo que es más importante, porque salir de la secta es lo difícil. El camino que tú vas a seguir después, puede ir al liberalismo, puede ir a la socialdemocracia, en fin, hay muchos puertos a los que tú puedes llegar, pero ya es una cosa, yo diría, menos significativa. Puede ser interesante porque uno llega al liberalismo encima, pero lo verdaderamente interesante y difícil es ese momento cuando tú empiezas a respirar aire puro. Esa pequeña rendija que se abre en este mundo cerrado, que es el mundo de la secta revolucionaria o de cualquier otra secta. La verdad es que no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que estas son tremendamente grandes y tremendamente poderosas. Ahí, bueno, como te digo, en Diálogo de Converso hay mucho. Lo que yo destaco ahí, y es lo único que te podría decir, es que tú necesitas a alguien que te dé una mano y que tenga la autoridad moral de permitirte volver a pensar por ti mismo. Yo lo llamo el autorizador moral, es decir, una persona que ha pasado por todo aquello que lo hace tener una posición de fuerza moral impresionante, que te dice, para, piensa, te están mintiendo, vas a la muerte, esto es un absurdo. Despierta de esta cuestión, el partido se está utilizando. Todo esto es un cuento que nos han armado para mandarlo a ustedes como carne de cañón a morir allá para que el partido exista un día en una noticia del Mercurio, de la Tercera, qué sé yo, y punto. Entonces, esa persona es muy importante, yo creo, en todos estos procesos que son, tienen menos que ver con la racionalidad o la intelectualidad que con toda la carga emocional. Un desgarro emocional. Tremendo, imagínate, tú estás desgarrado y tú te vas a desgarrar todavía más porque inicia un camino que además es muy solo durante mucho tiempo. Si tú no sales del archivo para irte al vecino, no es como irse de Colo Colo a la Chile, cosa que también es muy difícil, yo entiendo, sino que la soledad es un largo acompañante de este proceso. Carlos. Mauricio y Lucía, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad extraordinaria que hemos tenido hoy día a la tarde. Te quiero hacer una pregunta, Mauricio. Dentro de las categorías que tú mencionaste en la exposición, ¿calificarías a la presidenta Bachelet como marxista? Bueno, difícil decirlo. Yo pienso que la presidenta probablemente lo sea. Probablemente una gran parte de la explicación de lo que ha sido este periodo es una especie de vuelta, de intento de reparación, de esto de la traición. Y después de todo, la izquierda chilena vivió un momento muy especial. Durante 20 años administró lo que ellos llaman hoy día el régimen neoliberal. O sea, eran socialistas que estaban no solamente pecando todos los días, sino que construyendo un templo al pecado. ¿No? Y lo hicieron felices de la vida, etcétera, no hay duda. Pero en un momento dado viene, probablemente, y cuando surge una nueva generación, como el 2011, que te apunta con el dedo y te dice, pero tú no eras socialista. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron estos 20 años administrando el sistema que te dejó el régimen militar, etcétera? Yo creo que ahí hay un conflicto psicológico que es importante, que es muy difícil a veces de hacer racional.
Porque si uno dice, si las personas fueran más, tuviesen más sentido común, no harían esto, ni esto, ni esto, pero a veces estos conflictos con la vida misma te llevan a hacer cosas que probablemente no tienen otra explicación. Yo creo que eso es parte importante de esto muy sorprendente que hemos visto. Tal vez ella siempre tuvo ese. Lo que pasa es que el año 2006, cuando llegó al gobierno por primera vez, no tenía la autonomía ni el poder como para poder lanzar un proyecto propio. Y lo que pasa ahora es que tenemos un desequilibrio tremendo entre el tremendo peso electoral y la aprobación que despierta la presidenta y una izquierda pulverizada. Que es lo que hoy día se ve, se manifiesta claramente, lo que en realidad había debajo de... Por lo tanto, ella cobró una autonomía política que le permitió, yo creo, tratar de reparar. Ella siempre ha hablado muy bien de la República Democrática Alemana. Yo creo que debe ser el único mandatario en el mundo, bueno, no sé Kim Il-sung o la gente está de Corea, los Castro, no sé tampoco, pero que habla, es como que alguien hablara bien de las carreteras del nazismo, que sin duda que fueron muy buenas, y Volkswagen todavía el autito este anda por aquí, pero es que nadie empezaría a hablar de las lindas carreteras que hizo Hitler sin que lo bajaran rápidamente de cualquier parte donde esté ubicado el personaje, porque diría, pero aquí hay una contradicción, y si algo uno aprende de toda esta historia, es que estas contradicciones, estos dilemas, tienen un peso muy grande y pueden ser importantes en la historia. Después de todo, la historia la hacemos las personas, la hacemos con nuestros conflictos, nuestras contradicciones, todas nuestras cosas, y a veces dejamos de ver eso, a veces quizás porque le damos mucha importancia a la economía, creemos que las cosas son más o menos de otro tipo, pero la verdad es que esto está muy presente. Carlos, hay 23 tuyos, y yo creo que con esta pregunta, si no hay alguien muy urgido por hablar. No, hola. Quería preguntarle sobre el rol de la educación en la conformación de los totalitarismos, sobre todo el rol de la educación del sistema soviético para que como el sistema comunista se proyectara también en el futuro. ¿Cómo usted analiza el sistema soviético? Totalmente esencial. O sea, si hay algo... Hay dos cosas que son siempre claves fuera de la policía política, que es la libertad de prensa, que tiene que desaparecer, y después la educación, que tiene que ser monopolizada por el partido gobernante. Ni siquiera el Estado, sino que estamos hablando el partido es más importante que el Estado en todos estos regímenes, también en la Alemania nazi era así. Porque es ahí donde tú formas lo que se supone es la generación de los arios puros, de los comunistas puros, en fin, el hombre nuevo, ese de la revolución. Ahí tienes tú el material, como diría Platón, ahí tienes el lienzo en blanco, para lo cual tienes que eliminar la familia lo más que pueda y lo más rápido que pueda. Ojalá desde los primeros meses ya la familia quede en un rol totalmente subordinado para que el Estado, o sea, el partido, la ideología, se haga cargo y te forme. Esto también existió en Suecia, con todo su matiz socialdemócrata, pero la idea de que los niños rápidamente tenían que entrar a las guarderías para salir de la órbita de influencia de la familia, que era negativa, estuvo también allí presente. Ahora, esto viene de mucho antes, en la misma Revolución Francesa, la creación de las escuelas del Estado. Era fundamental para predicar el sentido de nación, el sentido de revolución, etcétera, incluso los uniformes, todas esas cosas que todavía seguimos aquí en Chile llevando, provienen de un intento el Estado trata de crear una nación. Fíjate que estamos hablando de naciones inexistentes como la Francia o la Italia, etcétera, donde el Estado, a través de los mecanismos de la educación pública, trata de crear naciones, en el sentido en estas dictaduras totalitarias, trata de crear los hombres adecuados al nuevo sistema. Así que es fundamental. Es imposible pensarse cualquier libertad de prensa o de educación en un tipo de estos régimen. Si hay algo que es absolutamente imposible, excepto que dejen un huequito para los que no importan. Sabes que yo estuve en Venezuela hace un tiempo, con María Corina Machado y otra gente, realmente espantosa la experiencia, pero fui a unas librerías que eran maravillosas, llenas de libros contra Chávez. Y dije, pero qué raro esto. ¿Cómo es esta cuestión?
Y eran baratos además porque se vendían a precios oficiales y yo cambiaba los dólares porque te los cambian allá, entonces me llené de libros. Entonces me dijeron, pero mira, ¿cuántos leen libros? El 1%. No les interesa. Además que una linda vitrina para que vengan gente de afuera. Pero miren, aquí está todo esto. ¿Qué es lo que les interesa? La televisión, los medios masivos de comunicación. O sea, tú podrías encontrar un tipo así, te podrían dejar existir algún colegio así para, qué sé yo, diplomáticos y algunos más, pero el resto, el pueblo sobre todo, eso es lo que tiene que estar controlado y socializado, sin duda. Bueno, en orden a cumplir con nuestros propósitos de terminar en una hora determinada, les quiero volver a agradecer su presencia y sobre todo agradecerle a nuestro invitado Mauricio Rojas, que yo creo que ha sido una conversación realmente fascinante, con toda la complejidad, la ambigüedad, los matices y las sutilezas de un hombre que tenía una experiencia de vida notable. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a ustedes. Gracias.